Hola, bienvenido a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar acerca de el aprender a pedir y aprender a recibir. Algo muy importante en nuestra vida. Es fundamental encontrar un equilibrio entre lo que damos y lo que recibimos y sentirnos, por supuesto, merecedores de recibir. Pedir sin complejos, sin pensar que no nos merecemos lo que pedimos, y ese aprendizaje corre en paralelo a aceptar que nos digan que no a la petición que hacemos, a aprender que la otra persona merece que aceptemos su negativa. Poner el foco en lo que la otra persona merece y desviarlo así de lo que nosotros creemos merecer, pues nos va a engrandecer bastante. Pero a veces nos encontramos con muchísimas personas que les cuesta sentirse merecedores. Saber pedir y saber aceptar la respuesta es la clave y son las dos caras de una misma moneda. Son dos aprendizajes que dependen el uno del otro. A lo largo de nuestra vida vamos teniendo la necesidad de pedir algún favor o pedir algo a una pareja, a un familiar o en el trabajo. Sin embargo, existen muchas personas a las que les cuesta muchísimo pedir. Es más, les genera bastante ansiedad y les agobia muchísimo. En términos generales, esto ocurre por una cuestión de miedo, entendiendo este término en el sentido más amplio de la palabra. Por ejemplo, miedo a mostrarse vulnerables, a admitir delante de otros que no somos capaces de hacer algo por nuestra cuenta, a generar una dependencia hacia los demás, a molestarles o a que nos digan que no o a sentirnos en deuda. Pero la realidad es que se nos educa desde pequeños para dejar la ayuda de los mayores a un lado y convertirnos en seres autónomos, que va a ser complicado, por no decir imposible, hacer todo por uno mismo sin recurrir al apoyo de los demás en determinados momentos. De hecho, esta dificultad de pedir favores se suele generar o suele generar en quien lo sufre, como os decía, unos altos niveles de estrés emocional y mental, por no hablar del sentimiento de soledad, aislamiento del entorno y frustración que experimentan, porque al final es como que no pido porque yo tengo que poder solo y no quiero mostrarme vulnerable, pero a su vez es como nadie me ayuda, nadie está conmigo. ¿Y cuáles son los principales motivos que impiden a una persona pedir ayuda? En muchas ocasiones, reprimir la necesidad de pedir un favor puede estar relacionada con la educación que se nos ha inculcado desde pequeños en el seno familiar para que seamos independientes. Un excesivo celo en que los niños sean autónomos, demuestren sus fortalezas o repriman la manifestación pública de sus necesidades pueden ser perjudiciales en este aspecto una vez llegada a la vida adulta. También influye la baja autoestima. Si los niveles de autoexigencia y de superación personal son muy altos, pedir un favor puede convertirse en una expresión de debilidad y de que nos sentimos inferiores a los demás. Se acaban por infravalorar y omitir las propias necesidades anteponiendo las de los otros. También existen creencias populares bastante extendidas que pueden perjudicarnos a la hora de pedir un favor o pedir algo que necesitamos. Por ejemplo, que no debemos hacer perder el tiempo a los demás ayudándome porque tendrán otras cosas más importantes que hacer. Y en esta cultura del individualismo en que vivimos, pues contar con otros puede resultarle a muchos casi una utopía. Las malas experiencias del pasado también son un factor muy importante a tener en cuenta. Si en determinados momentos se ha tenido que recurrir a otras personas y estos se han negado a prestarnos su ayuda, esto puede provocar que tengamos un miedo en el futuro a ser rechazados y tener poca confianza para volver a pedir como un favor. El orgullo
también nos perjudica en este sentido. La satisfacción de hacer algo por nosotros mismos es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque muchas veces va más encaminada a demostrarle a los demás que somos capaces. Este orgullo además provocaría lo que se llama excepción de responsabilidad. Es decir, porque si estamos mal y necesitamos algo, son los demás los que deben ofrecernos su ayuda sin esperar a que se la pidamos. En cierta manera, esto les hace responsables de nuestra imposibilidad de resolver algo. Es decir, es como que en lugar de yo enfrentarlo o decir, oye, necesito esto, pues no lo hago y así tengo como una justificación de por qué no estoy resolviendo las cosas y echo los balones fuera. Y finalmente, pues el miedo al rechazo. Esto crea muchísima inseguridad en la persona, el tener como la posibilidad de una negativa por parte del otro de ayudar o dar lo que tú quieres. Entonces es como, bueno, si no lo pido, pero me quedo esperando a que el otro lo haga. Y al final eso genera muchísimo más malestar. Veamos ahora también unas cuantas creencias que impiden a las personas pedir ayuda. El miedo a sentirnos atados, el miedo a las ataduras, con la conexión con el otro. Cuando hablamos de recibir, lo hacemos en plural, ¿no? Digamos, hablamos de elogios, reconocimiento, regalos, atención, cariño, amor, apoyo. Como vemos, podemos ver esto en múltiples situaciones. En el caso, por ejemplo, de los elogios, puede ocurrir que nos elogien no tanto por lo que somos, sino por nuestros logros. Entonces el hecho de recibir puede estar ligado a una necesidad de actuar para que nos elogien. También el miedo a tener que demostrar. Podemos llegar a sentir que necesitamos continuamente demostrar lo que valemos para recibir este tipo de elogios. Esto se da sobre todo en las personas que no solo nos elogian por los méritos que conseguimos y puede conducirnos a una presión social innecesaria y al final terminamos sintiendo frustración, malestar o bajar nuestra autoestima. Es como que el que me reconozcan algo o el que mi pareja me dé o alguien me dé, significa que yo ya como que tengo que estar a cierta altura, con lo cual a veces se experimenta una presión. Todo esto hablamos de cosas que muchas veces son inconscientes, que las personas no pensamos de manera, digamos, consciente. Hay una creencia muy importante que es la creencia de que recibir es egoísta. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a que hay que dar y hay que estar por los otros y hay que sacrificarse y incluso escuchas, ay, mira, esta persona es tan buena, hace tantas cosas por los demás, pero claro, todo esto tiene un límite. Si tenemos esta idea en nosotros, podemos llegarnos a sentir muy mal cuando recibimos algo de alguien. Están las personas que no les gusta recibir regalos, no les gusta recibir elogios, no están preparados para recibir. Es algo irracional, como os digo, es algo inconsciente, pero ocurre demasiado a menudo. Estos sentimientos se derivarían como en una vergüenza o en un malestar cuando recibimos algo. Si además tenemos la autoestima baja o nos creemos insuficientes, podemos llegar a pensar que no nos lo merecemos o que debemos compensar al otro en cierto modo. Como puedes ver hasta ahora, es como que hay muchas creencias que nos hacen sentir como que el recibir cosas de las personas, sea desde algo material a algo inmaterial, nos hace sentir como atados, responsables, cumplir con unas expectativas o que pues no nos merecemos eso y no somos suficientes. Otra creencia es la presión de reciprocidad. Está relacionado con lo que os decía antes. Entonces puede ocurrir que nos bloqueemos ante el recibir algo porque genera como la ansiedad de generar una deuda
evidentemente no escrita, con otra persona. Personas quizás más inseguras pueden llegar a pensar que el obsequio o los cumplidos son un intento de control y manipulación por parte del otro. La desconfianza es la base de todo esto. Ahora, ante este tipo de situaciones, ¿cómo reaccionaríamos? Nos defendemos de forma preventiva de cualquier sentido de obligación o endeudamiento a través de no aceptar el regalo o el cumplido. También podemos tener un mecanismo de defensa de que cuando recibimos algo de alguien se crea una conexión entre nosotros y hay personas que deciden, digamos, priorizar el dar sobre el recibir para así mantener a las personas distantes de su vida, como si quisieran protegerse de ellas. Ante estas conductas muchas veces se esconde el miedo a sufrir, el miedo al compromiso, la falta de confianza o, pues como os decía antes, malas experiencias anteriores. De esta forma, si tenemos la intimidad, podemos tender a rechazar regalos o cumplidos como una forma de protegernos de esa posible intimidad, de esa posible conexión que emerge del hecho de recibir. Y son las personas que se niegan incluso a recibir amor. Y el último, hablamos del miedo a no tener el control. Esta tiene que ver con el control o la búsqueda de control. ¿A quién no le gusta tener el control de las situaciones o esa sensación de control? Pues realmente a todos. Por eso cuando damos, en cierto modo, tenemos el control. Pero ¿qué pasa cuando recibimos? Pues probablemente sentimos que ahí no tenemos ningún tipo de control. Esa realidad de recibir nos invita como a acoger una parte vulnerable de nosotros mismos. Y aunque suene paradójico, una forma de entregarnos al otro. Recibo y entrego mi control. Pero si destapar esa vulnerabilidad nos da miedo, podemos rehusarnos a cualquier tipo de recibimiento o de recibir cualquier cosa de cualquier persona, ¿vale? Mientras yo doy, yo sé lo que doy, hasta dónde doy y cómo lo hago. Cuando recibo, digamos que estoy un poco vulnerable porque ni sé cuándo, ni cómo, ni qué. Y esa pérdida de control genera un rechazo a recibir. Los errores más comunes. Por ejemplo, espero que la otra persona se dé cuenta de lo que necesito sin tener que pedirlo. Esto me ahorra a mí tener que hacer la petición, enfrentarme a un posible no, o que la persona no responda de la manera que yo quisiera. Entonces, me sentiría herido y frustrado. En este caso, no sé ni pedir ni aceptar la respuesta. Y para redondearlo, suele ocurrir que no comparto qué es lo que me ha producido la herida. Es decir, no le comento a la persona lo que estaba esperando de su comportamiento. Pero en un momento dado salto básicamente a la yugular que me produjo eso que la persona no hizo sin saber que yo necesitaba que lo hiciera. Y lo cierto es que, pues al final, vivir de expectativas, pues no se puede. Bien, luego pido algo, pero lo pido con tan poco ímpetu que casi que parece una pregunta que está sugiriendo una respuesta. Por ejemplo, ¿no podrías tú hacer? En estos casos se suele recurrir, o lo que suele ocurrir, digamos, es que en realidad el no, la persona está buscando el no para saltar contra el otro en cuanto la persona, pues, de el no. Cuando ya el conflicto estalle, pues te digo, mira, yo te pedí
y tú pasaste de mí. Y el convencimiento con que digas las palabras mostrará, digamos, la diferencia. Si yo ya parto de decir que la persona no lo va a hacer, pues estoy esperando simplemente que se firme esa expectativa para molestarme y enfadarme. Otra creencia errónea es otro error, ¿vale? Que tenemos es pido algo, pero aclaro y pongo mucho énfasis que solo lo que quiero o lo que yo quiero, siempre y cuando a la persona no le moleste hacer lo que pido. Es más, pongo más énfasis para que la persona no sea molestada por esa petición que yo estoy haciendo. Entonces, al final se acaba debatiendo sobre si es una molestia o no y la petición desaparece, ¿no? Digamos que es como que yo hago la petición, pero en el momento en que hago la petición empiezo a anteponer y a dar por hecho que a la persona le va a molestar o le va a incomodar y al final, bueno, no, pero si te molesta, no lo hagas y no sé qué, y es como, vale, pues volvemos un poco loco a la persona. Otro error es, pienso tanto tiempo en si lo pido o no, que cuando ya lo pido, ya no es el momento para pedir. Y aunque en realidad el refrán, por ejemplo, de más vale tarde que nunca, pues muchas veces perdemos oportunidades o perdemos el momento adecuado para decir las cosas. Luego, otro error es que pienso que si pido ahora un favor, pues tendré que devolverlo, ¿no? Lo que hablábamos de las creencias anteriores. Entonces, si yo no pido en primer lugar, me ahorraré como de devolver ese favor. Entonces, es como las personas, por ejemplo, que no invitan a personas a su casa, personas que no van a casas de otros amigos por no verse obligados a tener ellos que tener que invitar a su casa, ¿no? Es como, mira, no voy a esa boda para que yo después, cuando me vaya a casar, no tenga que invitar, por decirlo de una manera. Entonces es como que no, si yo le digo a mi jefe que necesito irme antes, luego ya cuando mi jefe me diga que me tengo que quedar, yo no puedo decirle que no. Entonces no le voy a pedir ningún tipo de favor. También otro error es que cuando pido algo, pero es la otra persona la que no sabe qué responder. Cuando el otro lo que hace es darme evasivas, por ejemplo, ya te diré después, o no responde nada en absoluto, ¿no? Cuando nos encontramos ante un silencio frente a nuestra petición. Entonces, se abre como un nuevo panorama ante nosotros y creo saber que preguntar implica en estos casos como insistir en la respuesta. Es decir, muchas veces no es solamente porque yo no pida, sino que si me encuentro frente a una persona que cuando le pido no me da respuesta. Entonces, ¿qué es? Es la sensación como que voy a tener lo que estar pidiendo una y otra vez hasta encontrar esa respuesta. Y esto pues hace sentir que estás presionando al otro. Otro error es creer que cuando pedimos algo pierde valor. Esto es algo muy importante. Yo me encuentro muchas veces que las personas me dicen, no, es que deberías saberlo. Y aunque te parezca sentido común, el sentido común pues no existe, porque cada uno tenemos nuestras lentes, nuestra forma de ver el mundo y nuestras propias experiencias. Lo que para una persona es importante, para el otro no tiene por qué serla. Entonces, lo que hacemos es, si yo le pido a mi pareja que me invite a cenar, es como no tuvo la iniciativa, es porque yo ya le estoy obligando y esa persona se ha visto comprometida a hacerlo. Entonces ya lo acepto, pero como a regañadientes.
porque lo que tendría que hacer es haberle nacido de manera natural. Y esto es un grave error. O sea, como os digo, nadie tiene por qué saber, aunque te parezca sentido común, lo que tú necesitas y lo que es importante para ti. Ahora hay que tener en cuenta, si yo he pedido 20.000 veces a una persona que por favor no llegue tarde, pues también tenemos que darnos cuenta que hay un momento dado en el que tenemos que parar y decir, o sea, no sé cuántas veces tengo que pedir algo a una persona para que lo haga. Entonces, en el momento hay que saber hasta cuándo, digamos, dónde está el límite. Cuando alguien quiere hacer algo por nosotros, suele darnos una respuesta y suele hacerlo. Si yo ya tengo que pedirlo muchísimas veces, ya aquí no se trata de un problema de pedir, aquí ya se trata de que el otro no quiere hacerlo. Entonces tú tienes que cambiar tu actitud y tienes que tomar tus propias decisiones. Vamos a hacer aquí un paréntesis y vamos a hablar por qué nos gusta dar. Aunque cada persona es un mundo, lo cierto es que no es tan fácil recibir y aunque pueda sonar como muy sencillo en un principio, es fácil entender por qué nos gusta tanto dar a los demás. Y es que cuando damos, en cierto modo, como os decía antes, tenemos el control, la sensación de control. Escogemos qué dar, en qué medida, y eso nos produce una satisfacción porque reforzamos al otro, ¿vale? Entonces, el ver que al otro le hace ilusión, el ver que hemos ayudado a alguien, eso nos hace sentir muy gratificados, ¿vale? Nos hace sentir muy bien. En cambio, recibir implica aceptar un momento de conexión con otro, que muchas veces puede ser que ni siquiera deseamos, o que no siempre pues consigue como encajarnos. Y con todo esto pues tiene mucho que ver el miedo y las inseguridades personales. Lo que os decía antes, el miedo a las ataduras, a los fracasos anteriores y a todas las experiencias que hemos vivido. Entonces, yo os animo a que dar y recibir deben ir en equilibrio. Y es muy importante encontrar ese equilibrio en nuestra vida. Saber a quién damos, saber de quién recibimos y saber que no siempre tiene que haber un compromiso o una obligación. Otra cosa importante es generosidad o dependencia. Hay personas que se pasan la vida pensando en los demás más que en sí mismos. Personas extremadamente empáticas y solidarias, cuya vocación incluso implica el ayudar a otros, pero en su ámbito familiar y social, por ejemplo, suelen convertirse en la persona de referencia para donde todos los demás de su entorno acuden para contarles sus problemas o cuando tienen algún contratiempo para que les ayude a resolverlo. La persona se compromete tanto como con la generosidad, el altruismo y el servicio a los demás que puede llegar a olvidarse de ellos mismos. Es decir, la persona que da en exceso, ¿vale? Porque los límites, como siempre os digo, son muy difusos. Ser generoso es una virtud, ayudar a los demás es una virtud, dar a los demás es una virtud. Pero cuando el dar a los demás implica pasar sobre ti mismo, ya no es una virtud. Ya hay que ver por qué lo estás haciendo. Entonces, muchas personas dan demasiado a los demás. Bien, porque ellos no se sienten merecedores. Bien, porque creen que las personas les quieren y les aceptan es por lo que dan y por lo que hacen por ellos y no por ser ellos mismos. También porque tienen miedo a que cuando digan que no, van a ser rechazados y no van a ser queridos. Entonces, ¿cuál es el punto? Que cuando yo comienzo a dar más a los demás, que a darme a mí mismo, ya esto es más que todo por una dependencia emocional hacia los demás que esa generosidad.
la línea vuelve a ser muy difusa, pero te pongo un ejemplo. Por ejemplo, tú llevas un día muy largo de trabajo, tienes muchísimas cosas que hacer porque vivimos en una sociedad en que nos faltan horas y te llama una amiga que quiere quedar y a ti te apetece ver a tu amiga, pero estás tremendamente cansado o tremendamente cansada y es como, claro, ¿cómo le digo que no? ¿Se va a molestar? ¿Qué va a pensar? Entonces, en este momento es como, si voy, yo estoy yendo en contra mía porque lo que necesito es irme a casa y descansar. Y si no voy, me siento mal porque la otra persona va a pensar que yo soy egoísta y que yo no he querido pensar en ella. Entonces, aquí, pues siempre hay que tener mucha flexibilidad y hay que tener en cuenta muchos factores. Por ejemplo, decir, vale, es una emergencia, es decir, es una situación donde claro que tengo que sacrificarme o es simplemente algo que puedo posponer. Si es una emergencia, bueno, tú sabrás y tomarás la decisión porque hay momentos en la vida de las personas que nos necesitan y pues sí, tenemos que sacrificarnos un poco. Pero otra cosa es como decirle, mira, yo hoy estoy muy cansada o muy cansado, ¿qué te parece si quedamos otro día? Y no pasa absolutamente nada. Creerme que las personas pueden entenderlo. Es verdad que cuando tú has acostumbrado a las personas a que siempre estés ahí, a que nunca les digas que no, aunque nunca pongas límites, cuando empezamos a hacerlos, nuestro entorno se molesta e incluso escuchamos muy a menudo la frase, sí que has cambiado, pero aquí se trata de ponerte tú por lo menos en el mismo nivel de los demás. Te recomiendo un libro de Louise Hay, que es El poder está dentro de ti, y la película Alice de Woody Allen, que es de una mujer que se dedica tanto a su marido y a sus hijos que se olvida de ella misma, ¿vale? Entonces, como os digo, los límites son muy difusos, pero hay que saber discriminar. Y es posible gestionar esta dificultad para pedir perdón, para pedir. Pues sí, claro que sí. Primero que todo, tenemos que valorar nuestras necesidades, ver si realmente podemos resolverlas solos o si necesitamos ayuda. También es importante hacerlo de una manera asertiva, comunicar lo que se necesita de una forma clara y sincera. ¿Qué me encuentro yo con muchísimas personas que se van por las ramas y al final la petición que realmente tienen no es la que hacen? Entonces el otro responde a lo que tú le estás pidiendo, pero si tú no estás siendo claro, tampoco somos adivinos. Hablar con alguien de confianza, hablar con nuestro entorno, pedir las cosas, pero de una manera clara y directa. Veamos ahora las circunstancias alrededor de la petición. Entonces, lo que pretendemos como respuesta a una petición es como una promesa. Una promesa encierra un compromiso de que alguien hará algo por ti y lo que quieres. De hecho, la mayoría de las peticiones dejan de formularse en el momento en el que obtenemos la respuesta, no lo que pretendíamos. Por otro lado, una petición expresa una necesidad y por lo tanto señala una vulnerabilidad. De ahí a que, como os he comentado antes, muchas personas se abstengan de hacer peticiones. No quieren descubrir sus puntos débiles a los demás. Sin embargo, prefieren intentar salir de la situación ellos mismos antes de que reclamar la ayuda de nadie, ¿vale? Otro error. Además, hay fenómenos bastante curiosos que pueden facilitar la aceptación de una petición. Uno de ellos es el conocido como pie en la puerta. Las personas que utilizan esta estrategia intentan conseguir que otra persona responda afirmativamente a una petición que, si hacen directamente, el implicado la descartaría. Para ello hacen primero una petición pequeña y luego una más grande y así van subiendo como en grado
hasta llegar a la petición que en realidad les interesa. Pues, por ejemplo, es como, oye, pues, ¿podrías quedarte hoy en casa? Sí, vale. Vale, y cuando te quedes, ¿podrías sacar al perro de paseo? Vale, y entonces luego podrías limpiar la cocina. Y es como al final empieza de algo muy sencillo y cuando te quieres dar cuenta, pues realmente la petición, que si me dices desde el principio, pues a lo mejor te hubiera dicho que no. Otra forma en la que somos más receptivos a aceptar una petición se basa en un procedimiento inverso. Esta vez, como que el hábil peticionario empieza haciendo o pidiendo algo que el otro no va a conceder para después hacer la petición mucho menos exigente, que es el fondo la que le interesa. Pues, por ejemplo, oye, ¿te puedes quedar hoy en casa y limpiar la cocina y el baño? Y el otro te dice, pues no, yo hoy no me apetece hacer eso. Vale, pero solo podrías sacar al perro. Pues es ese juego. Otra cosa muy importante es diferenciar el pedir algo con la queja. Muchas personas pretenden sortear una petición quejándose. Por ejemplo, en vez de pedirle al jefe una silla mejor para trabajar, lo que hacen es quejarse de, es que con esta silla me duele el cuerpo, es que me duele la espalda, es que esto no me sirve. Una de las razones más habituales para utilizar la queja en lugar de la petición es que la queja no nos hace sentir vulnerables, ¿vale? En cambio, la petición sí puede hacernos sentir como más vulnerables. Entonces, es como, no, es que no pasas tiempo conmigo. Eso es una queja. Ahora, oye, me gustaría que fuéramos a dar un paseo 2 veces a la semana. Eso es una petición. Bueno, veamos ahora los ingredientes para una buena petición. Te los dejaré en mi web, en el blog. Te dejaré abajo el enlace por si quieres pues verlos bien y tomarte nota. Entonces, primero, se trata de poner un sujeto a la petición. Es muchísimo más potente y efectivo el yo, muy lejano del impersonal. Por ejemplo, sería bueno que mejoraras las sillas de la oficina. No, yo necesito una silla en condiciones porque me duele la espalda. De esta manera, la persona que se compromete sabe con quién adquiere o no la promesa o el compromiso. Y la persona actúa como el recuerdo de la misma. Es decir, cada vez que tu jefe verá que tú necesitas una silla, no todos los compañeros, que muchos ni siquiera se han quejado o no han dicho nada. Por otro lado, es más fácil decirle que no a alguien indefinido que a una persona en particular. Segundo, la petición tiene que tener un receptor. Lejos de alguien podría acercar esa silla o alguien podría cambiarme el turno de la mañana, es mucho mejor decir, oye, Juan, ¿podrías acercarme esa silla? O Juan, ¿podrías cambiarme el turno? De esta manera nos dirigimos directamente a alguien concreto que ya no podrá escaquearse de nuestra petición por no sentirse aludido. En este aspecto también es importante en las peticiones laborales averiguar quién va a tomar la decisión, por ejemplo, y dirigirnos a esa persona. Pero en las relaciones igual. O sea, por ejemplo, tú necesitas que alguien te lleve a un lugar determinado y hablas con tu familia y dices, oye, ¿alguien me podría llevar? Y pues todo el mundo se puede escaquear. Si tú coges y dices, oye, papá, ¿me podrías? O a tu esposo o a quien sea, ya es algo directo a mí, de mí para una persona en concreto. Esto es muy importante, creerme que muchísimas veces hacemos peticiones súper ambiguas que muchas veces
el receptor ni siquiera sabe que se las estás haciendo. Aunque os parezca absurdo esto que os estoy diciendo en este momento, pero es tremendamente habitual. Tercero, pedir tiene un tiempo de satisfacción. Por ejemplo, cuando enviamos algún correo en el que se incluye como alguna demanda o alguna petición, sería mucho más efectivo si ponemos cuando lo necesitamos. ¿Vale? Entonces, es decir, oye, a mí me gustaría o te pediría por favor que si me puedes llevar mañana. No, tú me podrías llevar un día a... Eso dificulta esta dinámica, por decirlo de una manera. Y cuarto, la petición gana cuando es concreta. Por ejemplo, si yo le digo a un niño, oye, quiero que te portes bien, en lugar de decirle, oye, quiero que durante, por ejemplo, la ceremonia, guardes silencio y cuando termine vayas a saludar a la familia. Con la primera petición, el niño va a decir, ¿y qué es portarse bien? No sabe exactamente el contexto que le están pidiendo, ¿vale? Es demasiado general. Con el segundo, la petición es muy concreta y muy clara. Y esto es aplicable a cualquier cosa. Es que no me quieres. Es que demuéstrame que me quieres. Ahora, oye, para mí, que cuando yo llegue me prepares la cena, me demuestra que me quieres. O que cuando yo estoy hablando contigo y no estás con el móvil en la mano, me demuestra que me quieres. Es mucho más fácil para el otro saber lo que le estás pidiendo, que es lo que os digo. Normalmente vemos muchísima ambigüedad en las peticiones que se realizan. Debemos utilizar un lenguaje operativo, un lenguaje en el que nosotros expliquemos exactamente qué necesitamos para sentirnos de la otra manera. Y así le damos lugar al otro de aceptarlo o no. Y si el otro no lo acepta, pues entonces tú ya tomas tus decisiones. Si te das cuenta, pedimos todos los días, pero realmente no somos buenos haciéndolos. Y eso, al no hacerlo bien, nos lleva a muchísima frustración y lleva a muchísimos conflictos en las relaciones, tanto con amistades, en el trabajo, con la pareja, con los hijos. Realmente las peticiones se suelen hacer de manera muy difusa y mal enfocada. Y detrás de ellas suelen haber muchísimos miedos. Como os decía al principio, miedo al rechazo, miedo a pedir demasiado, miedo a molestar, miedo a deber un favor. Y nadie realmente nos ha enseñado a hacerlo bien. Yo te invito a que empieces a aprender a pedir las cosas, a utilizar esta herramienta que os he dado, es decir, con un sujeto, con un receptor, un mensaje claro y un tiempo. Y te darás cuenta de que es muchísimo más sencillo conseguir las cosas de los demás que necesitamos. Ahora, no se te olvide que no se trata de pedir, 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 se trata de encontrar un equilibrio entre lo que damos y lo que recibimos. Pero tenemos que pensar en nosotros porque esta sociedad nos ha enseñado a pensar demasiado en los demás y a sentirnos mal cuando pensamos en nosotros. Entonces ya es el momento de aprender a pensar en nosotros y a saber expresar nuestras necesidades y nuestras peticiones, pero de una manera asertiva, donde seguro conseguirás muchísimos más resultados, porque os vais a dar cuenta que muchas veces ni siquiera sabéis qué queréis pedir. Y esto lleva pues a que ya se genere una dinámica de interpretaciones, de expectativas, de frustración, de malestar, ¿vale? Entonces, espero que esto te haya sido útil. Secoya gigante. Aquel era un árbol gigantesco que dominaba todo el horizonte del bosque californiano. Su inmensa copa había protegido de los incendios toda la vegetación y toda la fauna que le circundaba.
Los aborígenes americanos lo veneraban como a un dios que les daba la vida y les proporcionaba alimentos. Pero ahora el viejo árbol estaba en peligro. El cambio climático que propició una pertinaz sequía y la deforestación descontrolada ejercida por el hombre había hecho que proliferara uno de sus más grandes enemigos, la hormiga carpintero. Sus profundas raíces se iban menguando lentamente ante la voracidad de este enemigo, pero la secuoya se resistía a pedir ayuda. El que había sido el orgullo del bosque no podría mostrar debilidad por miedo a que los demás se lo notaran y dejaran de confiar en él. Un día, uno de sus habitantes, la ardilla, notó que el árbol ya no era tan estable como antes y abandonó su refugio en busca de otro más seguro. Después fue águila culebrera y el escarabajo de cuernos. El árbol gigante se estaba quedándose solo y además sin sus habitantes. Se estaba muriendo. Así que, ayudado por los feroces vientos del Pacífico, lanzó un tremendo quejido de ayuda que enmudeció el bosque de dolor. El rugido hizo que las nubes descargaran una intensa lluvia que anegó las fosas de las hormigas carpintero y sus ramas crecieron hasta enlazarse con los árboles hermanos que le fortalecieron con savia nueva. Los cheroquis danzaron con fuerza al compás de sus tambores, ayudando a compactar la tierra cuarteada. Las raíces crecieron nuevamente entrelazándose con la de los árboles cercanos y el viejo gigante moribundo volvió de nuevo a la vida. Cuando pasó todo, el viejo árbol preguntó molesto: ¿Por qué no me habéis ayudado antes? Entonces el árbol más destacado del bosque le contestó: Siempre hemos estado ahí, dispuestos. Tan solo estábamos esperando a que tú nos lo pidieras. Andrés Castillejo Martín. Bueno, y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que te sirva de ayuda, que si te identificas con esto comiences a cambiarlo porque va a mejorar incluso todas tus relaciones. Muchísimas gracias por estar conmigo, por ver estos vídeos, por compartirlos y nos vemos en el próximo. Muchas gracias y que tengas un feliz día y una feliz semana.